La hora para comenzar con nuestro curso del día. Vamos a iniciar de una vez con los contenidos, con un repaso de lo último que estamos viendo, la parte de algoritmos y tablas de decisión, y luego continuamos con el siguiente contenido. Aquí tienen lo que sería la diapositiva con la que vamos a trabajar hoy. Ay, caracha. No, mire, es pura agua, así que me lo tomo. Baile que ella misma se eche su café, pide. No deja maroche ella misma. 4, 3, 2, 1. Vamos a continuar, pues ya dimos chance, ya está terminando de subir la diapositiva. Bueno, continuando entonces con lo último que estábamos conversando de nuestro curso de sistemas expertos, estamos haciendo todavía la unidad 1, que es la introducción a los sistemas expertos, la fase teórica previa a empezar con la fase de prácticas de desarrollo. Dentro de esta primera unidad ya hemos visto la mayor parte del tema 1.1, fundamentos de sistemas expertos, la cual vamos a completar hoy y continuar con el tema 1.2, que es los sistemas expertos en sí. Dentro de este tema 1.1 de fundamentos de los sistemas expertos, a su vez, ya hemos hablado de algoritmos, inclusive se les asignó una pequeña tarea para que la realizaran en sus casas. Comenzamos entonces definiendo lo que es un algoritmo. En pocas palabras, no es más que un método de resolución de problemas. ¿Qué sucede? Que este algoritmo presenta algunos elementos comunes que deben ser respetados, algunos principios. En primer lugar, está el principio de divide y vencerás, que lo que indica es que debemos dividir el problema en un número finito de pasos elementales, es decir, lo más simples posibles. En segundo lugar, tenemos establecer prioridades respecto a las tareas. En tercer lugar, tenemos que indicar claramente el orden de ejecución de los pasos, es decir, debemos enumerar nuestro algoritmo. En general, como ya se les dijo antes, cualquier actividad se puede escribir mediante un algoritmo. Seguidamente, ya habíamos hablado también de las características de un algoritmo. Habíamos dicho que los algoritmos tenían que ser precisos, es decir, indicar el orden de realización de cada paso. Debían de ser definidos, es decir, que si ejecutamos dos veces el mismo algoritmo con los mismos datos, debe dar el mismo resultado. Debe ser finito, es decir, debe terminar en algún momento, o sea, tener un número limitado de pasos. Debe ser detallado, es decir, incluir los pasos suficientes para la correcta resolución del problema, y debe ser claro, es decir, debe desglosar el problema en instrucciones lo más simples y concretas posible y que sean además comprensibles por cualquier individuo. Ya en cuanto a esto, ahora vale la pena plantear algunos errores comunes que cometieron las personas que ya enviaron sus primeras tareas. En primer lugar, hubieron personas que omitieron algunos pasos. Hubo una persona que colocó que él se levantaba de la cama, se bañaba, se vestía y se iba al trabajo, por decir algo. Se omitió el paso de en qué momento él se desvestía. Se bañaba entonces con la ropa que tenía de dormir y esa ropa en ningún momento se la quitó, por lo tanto la ropa mojada la dejaba debajo de la ropa seca. Eso es un error en cuanto al algoritmo que se les pidió. Deben estar pendientes en cuanto a eso. Un error común es que, por ejemplo, decían, abro la puerta y me voy. Entro a la ducha, pero nunca salían, etcétera. Cada vez que ustedes digan que abren una puerta, deben también cerrarla. Cada vez que dicen que entran en alguna parte, deben también salir. Esos son
elementos que no deben faltar, porque en ese caso se dice que el algoritmo está incorrecto. Recuerden que ustedes lo que van a tratar es de que el computador imite el comportamiento humano, y en el caso del computador es un dispositivo que él va a hacer exactamente lo que ustedes digan, ni más ni menos. Por lo tanto, si ustedes omiten un paso, el computador va a dar una respuesta incorrecta. Por eso es que hago hincapié en esta parte de los algoritmos. En segundo lugar, había personas que tenían orden incorrecto. Había personas, por ejemplo, que primero echaban, digamos que encendía la candela, y después entonces al tiempo era que se acordaban de echarle el agua al recipiente, cuando ya el recipiente se había quemado. Habían personas, que este también es un error sumamente común, que me estaban uniendo los pasos. Por ejemplo, esto no es válido. Eso no es un paso válido. ¿Por qué? Porque tienen dos pasos en uno. Ahí no están haciendo el elemento, no lo están llevando a lo más simple posible. Lo más simple posible, o lo correcto, es número 5. Inclusive la redacción también hay problemas. No es me baño, es bañarse, es genérico, no es de tipo personal, o sea. Y número 6, secarse. No es como que lo fueran a hacer ustedes o lo estuvieran haciendo ustedes, sino es como para que lo haga cualquier persona. Buenas noches, profesor. Buenas tardes. Recuerden arreglar los nombres las personas que no lo han hecho, como por ejemplo mi amiga Karin Núñez. Continuamos entonces. Vean que estos son errores que tienen de manera común. Esos 4 errores, se me olvidó nombrar ese último. En cuanto a la redacción, no es decir tomo mi café, sino tomar café. Es como no solo para hacerlo ustedes, sino para hacerlo cualquier persona. El algoritmo debería ser lo más genérico posible. Las personas que aún no han mandado la tarea, de todas maneras tienen todavía tiempo, pero deben ir aprendiendo de los errores que cometieron los demás. Bien dice el dicho, el tonto cae muchas veces en su mismo error. La persona inteligente cae en el error, se levanta y no vuelve a caer. El sabio aprende de los errores de otros. La numeración del algoritmo no necesariamente tiene que ser siempre de tipo discreto, sino que en función del problema a resolver puede resultar conveniente usar una numeración de tipo esquematizado, como la que se les presentó en el ejercicio de la clase pasada. Allí tienen una numeración tipo esquematizada. Otro errorcito más que no me acordé de nombrar allí. Hubo muchas personas que no colocaron las palabras inicio y fin. Eso es necesario para el computador, porque ustedes deben decirle empieza a trabajar, ya terminaste tu trabajo, porque si no el computador se queda en un ciclo infinito o no realiza la tarea que tiene que realizar. Entonces esas son 2 palabritas también que deben estar presentes en todo algoritmo que realice, porque en el caso de estos algoritmos manuales debe indicarse inicio y fin. Si no, es que ustedes todavía piensan agregar más pasos al principio o al final de su algoritmo. Ya ustedes saben que se les encomendó como actividad número 1 la de construir un algoritmo detallado por lo menos de 20 pasos para ir al trabajo de manera presencial y para preparar una taza de café pasado. La taza de café es la preparación hasta el momento que dice la taza está lista para tomar. No van a meter los pasos del otro algoritmo dentro de este. Una persona que me hizo 10 pasos del otro algoritmo, me despierto, voy al baño, no sé qué, y después hago la taza de café y me la tomo. Entonces, seguro fue Jorge, profe, seguro. No me recuerdo quién fue, pero yo sé que tenía 20 pasos y cuando le resté esos pasos del otro algoritmo quedó como en 7. Ojibaja. Yo creo. Sí, él sí. No estoy seguro, pero yo sé que yo creo que me combinó los dos, o sea, tomó una parte del otro y después hizo este. Entonces eso no es lo que se les estaba pidiendo.
De todas maneras no les quité mucha nota todavía por ser los primeros, pero ya ustedes están avisados y con los que siguen voy a ser un poquito más estricto porque cuando en guerra avisada no debería morir soldado. Continuamos entonces. Ahora menos, profe, las guerras son virtuales. Ah, bueno, no, ahorita menos, porque ahorita con un botoncito se acaba la guerra. Una bomba atómica, un cohete, una... Bueno, continuamos entonces con el repaso de lo que se habló la clase pasada. Por aquí tenemos lo que es la parte de tablas de decisión. Estuvimos hablando acerca de esta herramienta para análisis de problemas. Dijimos que es un método de análisis de información donde se combinan condiciones y acciones para trabajar en base a reglas y casos en un formato tabular. Estuvimos viendo los elementos de las tablas de decisión o los componentes, como quieran llamarlo, allí los tienen, que son la matriz de condiciones, que es aquella donde se enumeran las situaciones que pueden presentarse y que controlan la decisión. Tenemos la matriz de casos de condiciones, que es la que indica la presencia o no de cada una de las condiciones en una situación específica. La matriz de acciones, que es el conjunto de pasos a seguir cuando se presentan determinadas condiciones. Las reglas de acciones, que son aquellas que muestran las acciones específicas que deben emprenderse para cada caso, dados los valores particulares de las condiciones. Y por último, los resultados, que son los que presentan la recomendación sobre la solución del problema. Hicimos también allí un ejemplo sobre una caja de ahorro de una empresa donde dijimos que tenía cuántas condiciones. ¿Cuántas condiciones podían detectar ustedes o habíamos definido para este enunciado? ¿Cuántas condiciones ven allí en el enunciado, por favor? 2 condiciones. ¿Ah? ¿Se oye cortado? ¿Cuántas? 3 condiciones. No se oye condiciones. 3 condiciones, profesor. No, no hay 3 condiciones. Esas son Dos. tres Dos reglas. condiciones, profe. Hay allí 3 reglas de acciones. ¿Y cuántas condiciones? 2. Dos Una condiciones. sola. La condición hay una sola, está en la letra pequeña. Dice, una caja de ahorros de una empresa realiza préstamos a sus trabajadores y a terceros. ¿Cuál es la condición? Si la persona trabaja en la empresa o no. Esa es nuestra condición y esa condición define cómo van a funcionar las reglas que están debajo. Porque dice, si es trabajador, paga tanto de interés y si no, paga el doble. Pero eso no sería una condición también, profe. No, esa es una regla. Esas son las acciones que vamos a hacer cuando la persona es trabajador y cuando no. Fíjate que ustedes generalmente, vamos a decirlo, tienen que aprender a diferenciar esos dos elementos lo mejor posible en los enunciados. Porque muchas veces se confunden. Inclusive en este caso en el enunciado estaba más fácil porque lo dice, teniendo para ello las siguientes reglas. Ya al decirle las siguientes reglas, ya ustedes saben que lo que está debajo son las reglas, la forma en que se va a trabajar. Generalmente la condición está vinculada con el a quién estoy refiriendo mi problema. Y la regla está relacionada con qué voy a hacer respecto a ese sujeto. Entonces, viendo el enunciado, allí lo tenemos. Decíamos que hay una sola condición, la condición A, que pregunta, ¿es trabajador sí o no? Una vez que definimos si la persona es trabajador o no, hay varias acciones que se van realizando. Vean que la primera es determinar que el pago del interés mensual es de 5 o 10%. Pero es aplicada ¿a quién? Al trabajador. O sea, la condición es que si tú eres trabajador o no, te aplican un interés diferente. Por eso es que es una condición, no una regla. La regla es cuánto interés te aplican. Tenemos también el tiempo de pago. Si tú eres trabajador, te dan un plazo de 1 año. Y si no eres, te dan un plazo de 3 meses. Nuevamente, la regla es cuánto tiempo le vamos a dar a la persona, dependiendo si es trabajador o no.
porque vean que la condición, el interés no puede ser una condición, en este caso, porque dice interés mensual del 5%. Ajá, ¿y cuál es la condición para ese interés? Ahí no nos está diciendo sino la regla, lo que debemos hacer. Por último dice, el monto máximo para el trabajador son 6 sueldos mínimos y para el externo 3 sueldos. Nuevamente estamos haciendo referencia al cambio en la situación que va a tener el individuo, dependiendo si es trabajador o no. Entonces, nuestra condición es verificar si es trabajador la persona o no es. Y en base a eso le aplicamos las reglas que tenemos establecidas. ¿Entendieron este ejercicio? Solamente estoy haciendo un repaso, pero quiero confirmar. Sí. Sí. Bueno, continuamos entonces. Recuerden que el número de casos, vamos a llamarlo X, para las condiciones planteadas va a ser 2 a la N. Por lo tanto, si tenemos 3 condiciones, ¿cuántos casos serían? 4. No, si tenemos 3 condiciones. 8. 8. Se están guiando por lo que dije en la clase pasada, que es si tenemos 2 condiciones. No están adelantando la página. Bueno, entonces si tenemos 2 condiciones serían 4 casos, si tenemos 3 condiciones serían 8 y así sucesivamente sabemos el número de condiciones. Esto es válido para condiciones no excluyentes entre sí. Cuando las condiciones son excluyentes se aplica un criterio diferente, ya esta ecuacioncita no es válida. Entonces, por ejemplo, el caso anterior, el del préstamo de la caja de ahorro de la empresa, vamos a intentar verlo desde otro punto de vista. Vamos a limitarlo a solo trabajadores. Por lo tanto, al haber solo trabajadores, esa condición de que si es trabajador o no desaparece. Y ahora vamos a ver las condiciones y reglas que aparecen en este enunciado. Veamos la primera parte. Dice: puedes seleccionar el monto donde si es mayor a 3 sueldos mínimos la tasa de interés es del 10% y si es menor es del 5%. ¿Cuál sería allí la condición de ese fragmento? Repito, puedes seleccionar el monto donde si es mayor que 3 sueldos mínimos la tasa de interés es 10% y si es menor es del 5%. ¿Cuál es la condición en ese caso? Sueldos mínimos mayores y menores. Sueldo mínimo no, monto del crédito. Mayor o menor. Mayor o Monto menor. del mayor. préstamo mayor o menor de 3 sueldos mínimos, es decir, de 3.000. Menor. En la segunda parte Eso es lo que dice, dice el doctor. si tiene, ya va, déjame aquí un momentico que hay alguien escandaloso por allí en el grupo. Dice, si tiene menos de un año trabajando, deberá pagar un interés adicional del 8%. ¿Cuál es la condición? ¿El interés o el tiempo? El tiempo. El tiempo. Entonces allí tenemos profesor. nuestras 2 condiciones de este ejercicio. Una vez desarrollado nos queda de esta manera. La primera condición que establecimos es el monto mayor que 3.000 soles y la segunda el tiempo menor que 12 meses. Los combinamos en 4 casos porque dijimos que para el número de casos es 2 a la n. N vale 2, 2 al cuadrado es 4. Y por lo tanto hacemos nuestra combinación tipo tabla verdad 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Esa parte que está allí donde dice casos es fija. Son las posibles situaciones que se pueden presentar. La parte que es más variable es la que está debajo, la parte de las reglas. Entonces, ¿cuáles son nuestras acciones? En primer lugar, el interés anual del préstamo, que dijimos que era 10% cuando el monto es mayor que 3.000 soles y 5% cuando es menor, que es lo que tienen aquí. Cuando aquí vale 1, que quiere decir que es mayor, aquí vale 10% según el enunciado. Cuando aquí vale 0,
que quiere decir menor que 3.000, aquí vale 5 porque es lo que establece nuestro enunciado. Nuestra segunda condición, que nos dice que el tiempo menor que 12 meses. Cuando es verdadero, colocamos un interés del 8% adicional. Cuando es falso, no se nos establece qué hacer, por lo tanto dejamos vacío o en cero ese espacio. A final de cuentas, en este modelo de tabla, una de las opciones más sencillas que hay es, como en este caso todos los valores son del mismo tipo, sumar los diferentes intereses acumulados y tener la respuesta para cada caso. La última línea, la de resultados, lo que nos indica es qué le debemos decir al que está solicitando el préstamo de acuerdo a sus características, a sus condiciones particulares. De aquí surgía nuestra actividad número 2, la primera parte. La actividad 2 tiene dos partes. En primer lugar, dice, una tienda ofrece descuento a sus clientes que compran al contado. ¿Cuál sería allí la condición? Compran al contado. Ajá, el tipo de pago o comprar al contado. Y la regla, lo La que otra se aplica condición es superior también a los 5%. 50.000. Tipo de pago. Y la otra condición es el monto de la compra. Monto de la compra mayor a lo que está allí y se le coloca un interés también. Como pueden ver, en este caso, las reglas de las acciones son simples. No tienen, y si pasa esto, haz tal cosa, y si no, haz otra cosa. Este es mucho más sencillo que el que habíamos planteado inclusive en el caso anterior. Luego de allí, podemos ver que las tablas de decisiones pueden ser tan amplias como se considere necesario para resolver el problema en cuestión. Nosotros podemos tener tantos casos como sean necesarios, dependiendo de la cantidad de condiciones. La cantidad de condiciones nos define por lo general el número de casos que debemos plantear. La cantidad de acciones sí es ilimitada. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un problema con 3 condiciones y 100 acciones diferentes. Eso no importa. Al igual que podemos tener un problema con 3 condiciones y una sola acción. Eso también es válido. Esos dos elementos de arriba y de abajo, las cantidades son independientes, aunque existe una relación entre ellos en cuanto a que una va a depender si se ejecuta o no de la otra. Pero la cantidad de acciones puede ser la que sea. Profesor, una pregunta. Ajá. ¿Por qué no puse las condiciones exacto con los casos? Si son 3 condiciones, ¿por qué no van 3 casos también? No, porque Porque no son iguales. O sea, si hay 3 condiciones, debería haber 6 casos en este caso. no 6, no 8. 2 a la 3 da 8. ¿Y por qué le puso 8? 2 a la 3 da 8. Cuando son condiciones independientes, la cantidad de casos es 2 elevado al número de condiciones. Eso lo acabamos de decir hace un par de diapositivas. Sí. Aquí está. Es decir, 2 condiciones implican 2 elevado a la 2 da 4. En este caso tenemos 3 condiciones, serían 2 elevado a la 3, son 8. Porque son condiciones independientes. Lo que pasa es que tú te estás adelantando a la siguiente lámina, donde hay 3 condiciones y 6 casos. Pero esa es una situación diferente porque estamos hablando de condiciones dependientes o excluyentes, también es lo mismo. Pero lo que les quiero decir aquí en cuanto a esto es que nosotros tenemos aquí, cuando hay 3 condiciones independientes, deben haber 8 casos posibles, porque esto es lo que nos genera nuestra tabla verdad. Recuerden que las tablas verdad binarias, estas son las 8 combinaciones que se pueden hacer con 3 dígitos: 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, perdón, y 0, 0, 0. Estas son las combinaciones posibles para lo que son tablas binarias, que es la que necesitamos aquí. Esta parte fija, lo que va a depender su tamaño es de la cantidad de condiciones. Las acciones, repito nuevamente, la cantidad de acciones
no hay una restricción al respecto. Yo puedo tener una sola acción que se ejecute en 2 o en 3 de los casos que tengo pendiente, inclusive en prácticamente todos menos uno, o que se ejecute solo en uno de los casos que tengo pendiente. Lo normal es que haya diferentes acciones como para cubrir los diferentes casos, pero repito, no es indispensable que la cantidad de acciones sea igual a la cantidad de condiciones. Lo más común es que la cantidad de acciones sea más bien similar a la cantidad de casos. Una pregunta, profesor. En la acción 1, ¿lo puedo colocar todos los X? Sin seguir a la acción X y Z, no, Y y Z. ¿Cómo? En la acción 1 lo puedo colocar ¿A qué X, se refiere X, con la opción 1? En la acción. En las acciones, claro. En la acción No, 1. la acción puede aplicarse a cualquiera de los casos. Eso va a depender del problema específico que usted esté estudiando. Yo la coloqué así por un ejemplo genérico simplemente. No se refiere a ningún problema, sino que empecé a dibujar una tabla de tres condiciones. Pero en el caso específico, el problema les debe decir a qué situaciones se aplica esa acción. Por ejemplo, les puede decir, mira, cuando la condición 1 es verdadera, se aplica la acción 1. Entonces ustedes buscan dónde la condición 1 es verdadera. O cuando la condición 1 y la condición 3 se cumplen al mismo tiempo, se le aplica la acción número 1, etcétera. Eso va a depender. Yo simplemente lo que hice fue ahí dibujar una tabla así, por dibujarla, porque vieran solamente el formato. Pero ahí la disposición de esas X que tienen allí va a depender del caso específico que ustedes estén estudiando. Una acción se puede aplicar a un solo caso o se puede aplicar a varios casos. Nunca debería colocarse una acción que no se aplique a ningún caso porque es perder el tiempo. Siempre debe estar relacionada al menos con uno de los casos planteados. ¿Entienden hasta allí los conceptos? Profesor, disculpe. Esa tabla se va a... Ya, active de nuevo el micrófono, disculpe, que es que había un ruido por ahí, cerré a quien no era. Quería consultar, ¿esa tabla se va a desarrollar o...? No, esta la voy a dejar nada más que como referencia. Entonces no se desarrolla esa tabla. No, en este caso la vamos a dejar nada más como referencia. Si en algún problema más adelante, cuando estemos haciendo el análisis del sistema experto, etcétera, necesitan algo parecido, ustedes mismos desarrollan la tabla del tamaño que les haga falta. Pero ya eso sería trabajo interno de ustedes como parte de su desarrollo, de su solución del problema. Yo les estoy dando herramientas. Ya que ustedes usen una u otra, va a depender de su propio criterio. Seguimos entonces con el siguiente concepto.